primera revisión ya había estimado ese nulo crecimiento prácticamente de 0,2%, explicado principalmente por el factor interno que tenemos, que, ¿verdad?, que es el sector primario, con esa merma importante en el rendimiento de la soja, uno de los principales rubros de producción, ¿verdad?, del sector agrícola. Tengo entendido que se registró una de las caídas, no sé si la mayor, ¿verdad?, en la historia, pero importante, ¿verdad?, de los últimos años por lo menos, que se alcanzó prácticamente algo así como 4 millones de toneladas de producción, y eso básicamente fue una caída del 60% más o menos de su producción esperada, ¿verdad? Y bueno, eso tuvo su impacto también en los demás sectores, ¿verdad? Algo en el sector de servicios, si bien en el global el sector de servicio aportó también de manera positiva, pero básicamente está explicado por esa merma del sector primario. Uh-huh. Y bueno, después toda la coyuntura o el contexto internacional, ¿verdad?, que nos salpicó o nos impactó por el lado principalmente de la inflación también, ¿verdad? Yo estaba pensando nomás en el tema fiscal, ¿verdad? ¿De qué manera hay, digamos, sectores que son muy importantes, pero que muchos te dicen no aporta mucho al Estado paraguayo? Y hay como un contrasentido porque el fisco recaudó más incluso el año pasado, a pesar de todo ese contexto económico de estancamiento, varios sectores que no crecieron, la agricultura que estuvo muy por debajo del nivel, como estabas diciendo, un 60%. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la economía normalmente? ¿Hay una estimación de qué impactos tienen estos sectores sobre la recaudación del Estado, por ejemplo? Porque los resultados, pese a todo eso, no han sido malos en materia de recaudación impositiva. Sí, mira, ese año 2022, así como mencionaste, Roberto, se tuvo un crecimiento de los ingresos tributarios del 13,5%, inclusive superior a lo que se estaba estimando inicialmente. Una inflación de 8%. Con una inflación 8 y tanto por ciento. De 8%. Entonces ahí, ese incremento de los ingresos tributarios, yo suelo explicar por tres vías, ¿verdad? Uno que es lo que representa la ley de modernización tributaria que se implementó en el 2019, que ya está teniendo un efecto positivo. Y tiene una vigencia plena también. Tiene ya a partir del año pasado, tengo entendido, ¿no? Ahí no sé, tengo entendido que en este 2023 se debería dar toda porque durante la pandemia se postergaron algunas medidas, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que a partir del 2023 se estaría dando ya una vigencia plena de la ley de modernización. Entonces, ese es uno de los factores que elemento, entonces, la reforma impositiva. La reforma, ¿verdad? Que ayuda un poco a simplificar, como dice su nombre también, y a poner un poco más de lupa o de peso por el lado de los ingresos, de los ingresos directos, ¿verdad? O sea, los ser un poco más directos. Eficiente ahí por ese lado. Y el otro punto sería, como vos mencionaste también, con esa inflación de 8%, tuvimos una presión inflacionaria, y eso también tiene un efecto un poco en la recaudación, ¿verdad? Ese es el efecto precio, claro, ¿verdad? Ese sería el segundo. Y el tercero es que parte de la recaudación de este año, del año 2022, también está explicado por la actividad económica del 2021, ¿verdad? Todo lo que es impuesto a la renta, ¿verdad? El IRE, todo, que está en base también a la rentabilidad del año 2021, ¿verdad? Entonces, parte también de ese, vamos a decirle, de esa actividad económica, o de ese crecimiento que, si bien sabrás, ¿verdad?, se tuvo un crecimiento del 4% más o menos en el 2021. Entonces también eso refleja parte de la recaudación de este 2022, ¿verdad? Bueno, me parece muy importante lo que mencionabas. Quiero quedarme nomás en eso, porque es algo que siempre lo miramos por justicia tributaria, ¿verdad? El hecho de que el año pasado, no sé si es la primera vez que ocurre, pero desde que yo recuerdo, de hace 30 años atrás por lo menos, del sistema impositivo de aquella reforma del 91, por primera vez los impuestos directos suman más que los impuestos indirectos. O sea, que el impuesto a la renta fundamentalmente hoy está superando a los impuestos a la venta, el caso del IVA, el caso del impuesto selectivo al consumo. Y esto me parece que es un indicador muy trascendente. Pues tanto hemos hablado en los últimos años de la necesidad de una mayor equidad, de una mayor justicia tributaria.
Y creo que se está dando de a poquito esto. Quizás falte en algún momento algún ajuste. Yo siempre lo condiciono a que mejoremos el gasto, ¿verdad? Para hacer cualquier ajuste impositivo. Pero creo que es muy trascendente esto y es fruto de estas reformas que se fueron haciendo, ¿no? Es fruto de la reforma, así mismo, como está mencionando. Ahora, dentro de la estructura tributaria, todavía tiene un peso importante los impuestos indirectos, ¿verdad? Todo lo que es el IVA, o sea, todavía ese peso es importante, y los impuestos directos pasaron a tener un peso mayor. Podemos hablar de un 22% que tenía antes de la reforma, hasta con los datos actuales preliminares que estamos viendo ahora con los últimos números, ¿verdad? Ya del 2021 y 2022, donde se comenzó a implementar la reforma. Esa participación pasó a un 26%, más o menos. O sea, estamos hablando ahí de ese aporte. O sea, ahora deberíamos ver si en el crecimiento de los tributarios, en ese 13,1%, qué porcentaje de ese aumento de la recaudación está explicado por los impuestos directos y por los impuestos indirectos, ¿verdad? Ahí vamos a ver seguramente también que la contribución a esa tasa de crecimiento está dada más por los impuestos directos. O sea, ¿no es cierto entonces que los impuestos directos sean más que los impuestos indirectos hasta ahora? No. Estamos lejos todavía. No, estamos lejos todavía. O sea, estamos hablando de que los impuestos indirectos representan alrededor del 60%. Un 60-40 estamos. Más o menos.